Bendiga, buenas tardes. Buenas tardes. El tema es espiritual, verdades bíblicas. Eso quiere decir que dependemos de Dios únicamente a través de la Biblia, de las escrituras. Nada de religión, nada de tradición, para que no sean los obstáculos que el diablo toma para engañar a la gente. Por eso es importante que usted llegue a conocer las escrituras para que sean libres. Juan 8:32. Por eso es importante que nosotros conozcamos la verdad para que podamos llegar a la luz eterna de Cristo Jesús. Hoy quiero, Dios bendiga a todos los que nos ven a través de las redes sociales, hoy quiero entablar un tema, mis hermanos, que deseo con todo el corazón que pueda ser de bendición, ya como lo ha sido para mí, ¿verdad? Insisto en este libro tan importante del pastor Paul C. Combs, que se llama Realmente has nacido de nuevo por agua y del Espíritu. Es importante que tomemos una decisión, hermano, para arrepentimiento, como lo dice Mateo 3, ¿verdad? Y Juan capítulo número 3, porque si nosotros no nos arrepentimos de corazón de nuestros pecados, no podemos tener vida eterna. Por eso el pastor dice, necesitan nacer de nuevo. ¿Qué significa eso? Dejar la vieja naturaleza pecaminosa, dejar el pecado a un lado. Todos los deseos de la carne deben de ser muertos en el bautismo por agua. Y nacer, ese es el simbolismo de lo que significa el bautismo en el agua. Entras al agua, le das muerte a la carne, a los deseos de la carne, y sales renovado en el Espíritu, porque tú mismo lo has creído, lo has declarado por tus propios labios. Por eso es bien importante que el creyente lo haga de corazón. Y quiero darle lectura a lo que dice Juan capítulo 3, dice así. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces, aquí me detengo tantito porque quiero decir que el único que hace milagros buenos y positivos es Cristo. ¿Me explico? Solamente Cristo, hermano. Los milagros que vengan de parte de Dios deben de ser a través de Cristo. Oiga, hermano, pero entonces los milagros que operan allá afuera, es decir, que hay mucha gente que, con todo respeto a los religiosos, que dicen, oiga, si la Virgen de Guadalupe me hizo milagros. Hermano, esto está contrario a lo que estamos leyendo. Segunda de Corintios 11:26. Y no os maravilléis que el mismo diablo puede aparecerse como ángel de luz. Ahí está. Entonces el diablo te va a engañar, mi hermano. Como una de mis hermanas que me dice, oye, Rafa, pues andan diciendo que la Virgen está llorando lágrimas de sangre. Ah, caray. Eso viene del diablo, no viene de Dios. Por eso necesitamos la Escritura. El único que puede hacer milagros se llama Cristo Jesús. ¿Por qué crees que esa deidad que le llaman la Santa Muerte tiene muchos seguidores? Porque el diablo está operando allí, no Dios. Que te quede claro. Sigo leyendo. Dice el 3. Respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo, allí está la clave, no puede ver el reino de Dios. Dice 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ya lo dijo 2 veces. 6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu es. No te maravilles de que te dije, pues es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Quiero enfocar el tema aquí, porque el Señor Jesucristo le está diciendo a este maestro, entre comillas, maestro de la ley, que no sabía la profundidad de lo que estaba escribiendo, de lo que estaba inclusive declarando. Por eso el Señor Jesús le está diciendo, lo que es nacido de la carne,
todo aquello que es producto del pecado, hermano, va a traer sus propias consecuencias, destrucción y muerte. Romanos 3:23 que dice, por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces todos somos pecadores y necesitamos de Cristo, la salvación de Dios. Y como dice Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. Entonces necesitamos nosotros reconocer, así como un joven me preguntaba ahorita, ¿cómo puedo liberarme yo de esa declaración de muerte? ¿Cómo puedo liberarme? Necesitas primero admitir el pecado que tú tienes en tu corazón, de rebeldía, de haber hecho caso al diablo a través del alcohol, de la droga, del tatuaje, del cigarro, de todas las prácticas del diablo. Juan 8:44. Pedirle perdón a Cristo Jesús y dejarlo entrar a tu corazón para que Él sea el Señor y Salvador de tu vida. ¿Sí me explico? Sí. ¿Vale? Sí. Pues esa es la clave. Pero para esto alguien me puede decir, hermano, entonces, sí, forzosamente necesito yo bautizarme. Es correcto, como lo dice la Escritura, porque Dios lo está estipulando en su Biblia, en su palabra. Es decir, voy a echar abajo, señores, el bautismo de niños, ya que eso no aparece aquí en la Biblia. No es bíblico. El bautismo de niños lo hicieron con otro fin, para sacar dinero. Esa es la verdad, la Biblia no habla de eso. Ni nada de que, es que la responsabilidad la tiene el padrino y los papás. Mentira del diablo. Hermanos, denos cita bíblica, así como no. Marcos 16:16. Dice, el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Otra vez, el que creyere y fuera bautizado. Para ser bautizado necesito primero creer. Necesito conocer las Escrituras para poder dar ese paso de fe a través del bautismo del agua. Y cuando yo reconozca verdaderamente mis pecados, voy a estar preparado para el bautismo en el agua. Por eso el mismo Jesús le dice a Nicodemo, te aseguro, Nicodemo, sabrás mucho de teología, o sea, del Antiguo Testamento, pero si no te bautizas, si no reconoces tus pecados delante de Dios, no vas a entrar al reino de los cielos. Porque déjate de una cosa, mi hermano, muchos piensan que por ser religiosos ya la hicieron, o van a aparecer en el libro de la vida. No por obras para que nadie se gloríe. Necesitas hacer la voluntad de Cristo. Es decir, el simbolismo del bautismo en agua es: dejo el pecado porque lo reconozco. Y quiero entrar al agua porque yo deseo tener vida eterna. ¿Sí me explico? Amén. Pero para que llegues a eso necesitas reconocer tus pecados delante de Dios y echarlos fuera. Entregarle ya la vida a Cristo para que sea Él el que te guíe de la manera correcta. ¿Sí me explico? Amén. Me decía un compañero, oye hermano, yo quiero que ore por mí porque yo deseo hacer ese paso de fe. Entonces yo le dije, mira, necesitas hacerlo de corazón y también necesitas hacerlo de una manera seria. ¿Por qué? A conciencia. ¿Por qué, hermano Rafa? Porque si no lo haces así, 7 demonios irán sobre ti a destruirte, porque el diablo no te va a querer soltar. Y como lo dice la segunda carta de Pedro, si habiéndose escapado de la condenación y estos son otra vez caídos, hermano, la maldición va a ser más terrible. La maldición va a ser peor todavía. Por eso te digo, no juegues con esto, mi hermano. Reconoce profundamente que eres pecador. Digo, oiga, hermano Rafa, ¿y Dios me puede perdonar mis pecados? Sí. Sí. Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, Jesús te va a perdonar todos tus pecados
siempre y cuando te arrepientas del corazón, siempre y cuando lo hagas para entrar en una nueva naturaleza, en una nueva relación con Cristo. Es decir, voy a hacer una pregunta. Hermanos, levanten la mano todos aquellos que fueron bautizados de pequeños, de niños. Miren, la mayoría, la cámara no puede ver eso, pero la mayoría. Pero hermanos, entiendan esto. Esa es tradición religiosa. Colosenses 1, 6, 7, 8 y 9. 2:8, perdón, Colosenses 2:8. Pero mire, errada, hermano, ¿por qué dice eso? Porque aquí te tengo de cliente. ¿De qué te sirvió ese bautismo de niños? De nada, porque aquí estás de cliente, de pecador. ¿Ya viste cómo no sirvió ese bautismo de niños? Entonces, todos aquellos que tengan una mente abierta, conciencia del pecado, del bien y del mal, deben de dar su aceptación a Cristo, recibirlo como Señor y Salvador y cambiar de vida. Que lo declaren por su propia lengua. ¿Sí me explico? Amén. Que lo declaren, mis hermanos. Tú lo tienes que declarar si tú quieres ser salvo, si tú quieres ser libre, lo tienes que hacer así. Hermano, ¿y eso tiene un respaldo espiritual? Claro que sí. Te lo voy a leer aquí en Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, que dice así: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Ya ves? Necesitas pedirlo tú, necesitas declararlo. Y luego dice enseguidita, pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Ya viste? Entonces, ahí está. Entonces, esto tiene que ver, hermano, con un arrepentimiento de corazón. Buscar la obediencia a Dios, buscar la santidad. Por eso un compita me decía, un compañerito aquí, me decía: ay, oiga, pero usted que ataca mucho y que dice que los santos, que no sé qué, tuve que llevarlo a la Escritura. Porque los santos que habla el apóstol Pablo, que habla Juan en Apocalipsis, los santos, hermanos, son aquellos hombres de Dios que edificaron su vida sobre Cristo, sobre la roca que es Cristo, y no Roma, y no Pedro. Los santos son aquellos que obedecen a Dios a través de su vida de santidad, y ya no de pecado, de maldad. Ya no los gobierna el diablo, sino los gobierna Cristo. Y Cristo es el que nos guía a una nueva naturaleza. Hermano, ¿por qué levanta su mano? Porque así lo hice yo, para honra y gloria de Cristo. Me arrepentí de mis pecados y entregué mi vida al Señor y me bauticé en el agua. Y le pedí al Señor que me bautizara en el Espíritu. Esto quiere decir que cuando el Señor Jesucristo ve que en tu corazón hay honestidad, hay fidelidad y que lo quieres hacer de corazón, Él te va a poner un sello como hijo suyo. ¿Me explico? Y eso lo dice Apocalipsis 22:12. Y aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a todos aquellos según sea su obra. Es decir, que hicieron mi voluntad, dice Cristo. ¿Ya ves? Entonces, hermanos, sí es importante que tú te nutras del Evangelio, de la Biblia, de la palabra de Dios, para que tú te fortalezcas espiritualmente y tu espíritu doblegue a la carne, doblegue a todos los deseos de la carne, mi hermano. ¿Sí me explico? Amén.
Mira, dice así, dice la Escritura, ahí en Romanos capítulo 6 dice, escucha, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en ¿qué? En vida nueva. Aleluya. O sea, el apóstol Pablo está mencionando, nos vamos a bautizar, pero vamos a seguir en la carne, no. ¿Cómo vamos a seguir en eso? En la misma maldición, Apocalipsis 3. Dice el Todopoderoso, o frío o caliente, porque a los tibios Dios los vomita. Entonces, hermano, o eres tú caliente para con Dios, te arrepientes de todo corazón y lo obedeces para que tengas vida eterna, hermano, o Dios te va a destruir. Hermano, pero me han dicho a mí, pero no, que Dios es un Dios de amor. Sí, es un Dios de amor, pero también dice la Escritura que es fuego consumido y que castiga el pecado, mi hermano. Por eso allí en Deuteronomio, en Levítico, dice el Señor, le dice al pueblo judío, y esto también es para nosotros, les dice, ante ustedes expongan la bendición o la maldición. La bendición, si ustedes obedecen las enseñanzas, los mandamientos que yo les dejo hoy, pero también les dejo la maldición. Si ustedes se van tras dioses ajenos, o sea, se apartan de mí, y se van tras dioses ajenos que ni siquiera ustedes conocen. Entonces tú lo debes de entender, hermano, y eso pasó con el pueblo judío. El pueblo judío fue ¿qué? Rebelde. ¿Y qué pasó? Dios los tuvo que castigar, hermano, así como Sodoma y Gomorra, que vivían en maldad y en pecado, hermano. Que vivían en maldad y pecado, y Dios los tuvo que destruir. Acuérdate lo que hizo Dios con el becerro de oro. Tuvo que destruir a los que hicieron esas cosas. Los tuvo que destruir junto con esta idolatría. Hermano, Dios es un Dios de amor, sí, pero aquellos que le obedecen, aquellos que le siguen. Porque acuérdate que en Juan 8:44, lo que leímos, el diablo mete toda su astucia, todo su engaño, toda su mentira. ¿Para qué? Para apartar a la humanidad de Dios. Toda práctica contraria a Dios es del diablo, mi hermano. Fornicación es del diablo. Cigarros es del diablo. Adulterio es del diablo. Inmundicia es del diablo. Avaricia es del diablo. Toda maldad es del diablo, hermanos. ¿Tú ves cómo se mueve el diablo? ¿Tú ves, mi hermano? Por eso necesitamos nosotros conocer para poder determinar. Es decir, a lo mejor voy a dar un ejemplo tonto, pero lo voy a hacer así. Si a mí me dicen, hermano, pues que arregle usted el motor del Padrino. No, hermano, yo no sé. Yo no voy a hacer algo que desconozco. O sea, ¿sí me explico? Amén. ¿Cómo voy a arreglar un motor si no sé? Lo mismo es en las Escrituras. ¿Cómo vas a hacer algo que desconoces? Y el diablo mueve a la gente. Tú lo estás viendo. El diablo mueve a la gente, mueve lo suyo. Por eso, hermano, de antemano les voy a decir a todos, Dios los bendiga. Pero en ti está la decisión que tú debes de tomar. Si sigues a Dios a través de sus ordenanzas,
o sigues al enemigo para destrucción y muerte. Así de sencillo. Entonces, en la Escritura, en la palabra de Dios, volvemos nosotros a rectificar lo que Dios establece a través de su palabra. Leímos Mateo 3, donde Juan el Bautista le declara a la gente: arrepiéntanse de sus pecados, vuélvanse a Dios, hagan frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué quiere decir eso? Pues que sean honestos, que sean sinceros, que ustedes reconozcan que los caminos que ustedes están llevando no son buenos, no son honestos. Necesitas reconocerlo. ¿Para que qué? Para que con toda humildad le pidas a Dios que te conceda sabiduría para hacer su voluntad. ¿No? En Lucas capítulo 16, mis hermanos, Lucas 16, por ahí nos habla, el Señor Jesucristo menciona esta parábola, ¿verdad?, del hijo pródigo, donde podemos hacer verdad esta parábola en todos nosotros. Tanto en mí fue para mí como para mí también. ¿Por qué? Porque aquí nos enseña el Señor Jesucristo, ¿verdad?, que había un joven que recibió su herencia y que la perdió. ¿Cómo? Pues con mujeres, con pecados inmundos. La malgastó, ¿verdad? Pero que al llegar a tope reconoció sus pecados delante de Dios. Y él mismo lo dijo: no, lo que estoy haciendo está mal. ¿Cómo? Donde yo vivía tenía comida, tenía todo, pero decidí mal. He pecado contra el cielo, contra Dios y contra mi Padre. No, desde mañana voy a ir a la casa de mi Padre, le voy a pedir perdón y le voy a decir que me admita ahora como un trabajador, ya no como su hijo. Porque él reconocía hasta lo bajo que había caído. Entonces al día siguiente va y se encuentra con su padre, oloroso, apestoso y todo lo que era, pero ya con el reconocimiento de su pecado. El padre lo ve de lejos y ya ve lo que hace un padre por un hijo. Llora, lo abraza con amor, ¿no? Lo abraza, hace que lo bañen, le pongan ropa nueva, le ponen un anillo como símbolo de autoridad familiar, que era de cierto prestigio ya, ese joven, ¿sí me explico? Amén. ¿Y qué más? Hacen una fiesta y se gozan todos allí, salvo el hijo mayor. Pero el hijo mayor, cuando escucha esto, dice: no, papá, ¿cómo? Si este gastó todo y viene a malgastar ahora lo que tenemos aquí. No, papá, ¿cómo puede ser posible? A mí no me ha regalado nada para celebrar con mis amigos. Y ahí viene el mensaje de esto, mis hermanos. El papá le dice a él: dije, mi hijo, todo lo que está aquí te pertenece, todo es tuyo, hijo. Pero deja decirte la buena noticia: tu hijo muerto estaba y ahora ha vuelto a vivir. ¿Qué quiere decir eso? Que estaba muerto en el espíritu, que vivía bajo los deseos de la carne y ahora ha despertado en el espíritu. ¿Para qué? Para dejar que Dios lo levante, lo restaure, lo haga nueva criatura, con una nueva naturaleza. ¿Sí me explico? Amén. Y ese simbolismo del anillo significa, hermanos, para ser declarado hijo de Dios. No así nada más, hijo del cartero o allá del lechero. No, hijo de Dios. Y eso es lo que tú le tienes que dejar y darle validez. Entonces, todos nosotros, hermanos, fuimos un día y tú vas a seguir en esa lucha si tú quieres ser el hijo pródigo. Yo lo fui porque tuve que reconocer eso. Y lo declaré en mi bautismo verdadero. Yo entré a las aguas, como lo dice
dicen las Escrituras. Por eso tú cuando salgas debes de estar saliendo de aquí convencido de las Escrituras de Dios, no de la religión. Debes de tener conocimiento de lo que vayas a hacer y hacerlo por fe, porque, vuelvo a repetir, el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo: te aseguro que si no te vuelves del agua y del Espíritu, no puedes ver el reino de los cielos. Entonces, forzosamente necesitas darle muerte a la carne y un nuevo nacimiento en el Espíritu, como lo dice el apóstol Pablo aquí en Romanos capítulo 6, y el capítulo 8, versículo 1, dice la Escritura en Romanos: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Así lo dice la Escritura. Por eso es importante de que nosotros conozcamos fielmente a Cristo, entreguemos nuestra vida al Señor para que nosotros podamos tener esa liberación espiritual. No es fácil, mis hermanos. Que Dios los bendiga a todos. Porque te voy a decir una cosa, estar aquí no es fácil. No, el diablo se mueve mucho. No es fácil. Yo con seriedad, estoy hablando muy seriamente, porque esto es algo delicado. Se mueve mucho el diablo en los deseos de la carne. Y el diablo también agarra a muchos para hacer de la suya. Sí, hermano, te lo tengo que decir, porque así es. Por eso de hoy en adelante ve con tus ojos espirituales, no carnales, quién puede ser hijo de Dios y quién puede ser hijo del diablo. Ve con tus ojos espirituales si quieres salvarte. Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10, ya te lo dije. Para ser hijo de Dios necesitas arrepentirte y entregarle tu vida a Cristo. Y hacer la voluntad del Señor. Y la decisión, mira, no te voy a decir, levante la mano aquel que quiera ser hijo de Dios. No. Hágalo en su espíritu y piénselo primero. Y aquel que quiera ser hijo de Dios, espiritualmente tiene que ir a meditación, a oración, para que se arrepienta de corazón y entregue sus pecados. ¿Sí me explico? Amén. Necesita usted reconocer sus pecados delante de Dios, entregárselos a Él y después entregarle la vida a Cristo para que sea Él el que te guíe, ya no tú. Ya no tú. Porque la ley, mi hermano, sigue siendo para los judíos, que son los que quieren seguirla, es decir, los 10 mandamientos. Pero ¿quién puede seguir la ley? Nadie. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. Solamente nosotros tenemos que hacer la voluntad de Cristo. Y cuando lo recibimos en nuestro corazón como Señor y Salvador, Él es el que te va a orientar, el que te va a decir para dónde y dónde camines. ¿Me explico? Esa es la respuesta, mi querido hermano. Por eso es bien importante lo que decía este hermano aquí. Necesitamos nosotros confesarnos pecadores, para que de ahí salgamos adelante, para que de ahí nosotros vayamos a la salvación que está en Cristo Jesús. Para que de allí empecemos a crecer espiritualmente y estemos nosotros conscientes de que vamos a crecer espiritualmente sirviendo a Dios. ¿Sí me explico? Entonces, con eso quiero terminar, hermano, que los hijos de Dios van a dar testimonio de serlo, pero también usted debe de saber que los hijos del diablo van a dar testimonio de Dios. Así de sencillo. Vas a andar repeliendo, oponiéndose a las Escrituras, dejarse que el enemigo los gobierne, los tiente y los atrape, y haciendo la voluntad del diablo, mis hermanos. Por eso es importante que reconozcamos esto. Y que en tu corazón tomes una buena decisión. Que Dios los bendiga. Dios bendiga a todos los que nos ven. Dios bendiga a todos los que siguen su palabra. Y hermanos, sigamos en obediencia en Cristo Jesús.
deleitándonos de la palabra de Dios para que nos fortalezca espiritualmente, para llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús, y para que nosotros lleguemos a que el Señor nos recompense con la corona de justicia por haber hecho su voluntad, y nos pueda dar, como dice el capítulo 21 de Apocalipsis, un cielo nuevo y una vida eterna por siempre. Que Dios bendiga a todos los que nos ven. Amén.